Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias del Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. En Irán, las ONG cifran hasta en más de 400 el número de muertos en el marco de las protestas contra el gobierno que ya completan 14 días. El presidente de la República Islámica condenó las manifestaciones mientras su círculo culpó a Estados Unidos e Israel de fomentar la inestabilidad. Donald Trump lanza amenaza contra Cuba. El presidente de Estados Unidos instó al gobierno de la isla a llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Desde La Habana rechazaron las declaraciones del mandatario. El presidente Miguel Díaz-Canel dijo que a Cuba nadie le dice qué hacer. Esta noche arranca oficialmente en Hollywood la temporada de los galardones cinematográficos. Personalidades de la pantalla grande se reúnen para la premiación de los Globos de Oro. La película Una batalla tras otra, protagonizada por Leonardo DiCaprio, lidera varias de las categorías. Vamos a empezar en Irán. Nuevas protestas sacudieron Teherán y otras ciudades importantes del país este fin de semana. Las ONG citan hasta en más de 400 muertos en el marco de las manifestaciones, mientras que las autoridades culpan a Estados Unidos e Israel de fomentar la inestabilidad. El presidente iraní Masoud Pezeshkian reapareció en una entrevista e hizo un llamado a detener las movilizaciones. Esta autopista en las afueras de Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán, se llenó por completo de manifestantes. Se vivieron escenas similares en Teherán, aquí en la Plaza Punak, que en los últimos días se ha convertido en el epicentro del movimiento en la capital. El domingo, el jefe de la Policía Nacional dijo que las autoridades habían realizado detenciones significativas de figuras destacadas de la protesta durante la noche. Donald Trump ha vuelto a decir que Estados Unidos está dispuesto a intervenir para ayudar a los manifestantes. En respuesta, el presidente del Parlamento de Teherán ha lanzado una advertencia al presidente de Estados Unidos y a Israel, a los que se refiere como los territorios ocupados. Tengan en cuenta que si emprenden acciones para atacar Irán, tanto los territorios ocupados como todos los centros militares, bases y buques estadounidenses en la región serán considerados objetivos legítimos por nuestra parte. Desencadenadas a finales de diciembre por los comerciantes de Teherán que protestaban contra la fuerte caída de la moneda local y la inflación galopante, las manifestaciones se extendieron por todo el país y los participantes corearon consignas contra el régimen islámico. El domingo, el presidente se comprometió a abordar las dificultades económicas, pero también acusó a algunos manifestantes de trabajar para enemigos extranjeros. Estados Unidos e Israel están dando instrucciones a estas personas diciéndoles, adelante, los apoyamos. Los mismos que atacaron este país y mataron a nuestros jóvenes y a nuestros niños les dicen, hagan este trabajo, estamos con ustedes, vayan y lleven a cabo actos de sabotaje y nosotros los apoyaremos desde atrás. Las organizaciones de derechos humanos denuncian una nueva ola de represión mortal. Según las ONG, cientos de personas ya han muerto en las manifestaciones y miles más han sido detenidas. Cifras que podrían estar subestimadas según algunos testigos en el terreno. Israel se pronunció sobre las protestas en Irán. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que estaba siguiendo de cerca estos acontecimientos. El mandatario se refirió además al gobierno iraní como una tiranía. Israel apoya la lucha por la libertad de los iraníes y condena con la mayor firmeza posible las masacres de personas inocentes. Todos esperamos que la nación persa se libere pronto del yugo de la tiranía y que, cuando llegue ese día, Israel e Irán vuelvan a ser socios fieles para construir un futuro de prosperidad y paz para ambos pueblos. Israel volvió a lanzar ataques contra Líbano. La ofensiva se desató durante la noche en la población de Kfar Hatta, en el sur del país, después de haber emitido una orden de evacuación. Y según el ejército israelí, esta estaba dirigida contra objetivos de Hezbollah. La Agencia Nacional de Noticias en territorio libanés confirmó que se lanzaron unos 10 ataques con aviones de guerra que generaron daños considerables en los edificios. Vamos ahora a Gaza, donde varias ONG como Médicos Sin Fronteras siguen trabajando en el enclave mientras Israel les dio hasta el 1 de marzo para cesar sus actividades y salir de territorio palestino. Se prevé que la prohibición israelí a 37 organizaciones que operan en Gaza y Cisjordania ocupada tenga consecuencias graves para una población ya viviendo al límite. Gabriel Colchen tiene los detalles. ¿Qué reemplazará el vacío que dejará la salida de decenas de ONGs de Gaza?
Antes del 1 de marzo, Médicos Sin Fronteras, así como otras 36 organizaciones, deberán abandonar la Franja de Gaza según la orden de Israel. Me entristeció mucho porque estuvieron a nuestro lado durante toda la guerra y no nos abandonaron. Israel revocó las licencias de 37 organizaciones que operan en Gaza y Cisjordania ocupada, argumentando que no cumplen con los requisitos de registro. Las nuevas reglas exigen a las ONGs proporcionar información detallada sobre sus empleados, algo que se negaron a hacer, alegando que va en contra de los principios del derecho humanitario de neutralidad e independencia. Israel acusa a estas organizaciones de mantener vínculos con Hamas sin aportar pruebas. Médicos Sin Fronteras se encarga de al menos el 20% de las camas del enclave y realizó más de 800.000 consultas en 2025, como la de Jude. Jude sufrió un accidente cuando el agua hirviendo se derramó sobre él debido a los fuertes vientos. Lo llevamos al hospital, donde Médicos Sin Fronteras se hizo cargo de su tratamiento. Gracias a Dios cumplieron con su deber de la mejor manera posible. Al principio su estado era muy grave, pero ha mejorado notablemente y las marcas de la herida en su rostro han disminuido mucho. Se temen graves consecuencias sanitarias en una franja de Gaza donde el trabajo humanitario ya está ampliamente obstaculizado por Israel. Tenemos más de 20 centros de salud, por lo que es casi imposible encontrar una organización que venga aquí y sea capaz de sustituir todo lo que hacemos actualmente en Gaza. Israel sigue restringiendo la llegada de alimentos, medicinas o equipos necesarios para reparar las infraestructuras vitales, lo que va en contra de su obligación ante el derecho internacional de facilitar la llegada de ayuda humanitaria al enclave. Las fuerzas democráticas sirias lideradas por los kurdos y también conocidas como FDS anunciaron su retirada de 2 barrios de la ciudad de Alepo en virtud de un alto el fuego acordado. La decisión se produce tras varios días de combates mortales con las fuerzas gubernamentales, los peores desde la caída de Bashar al-Assad en 2024, y han dejado al menos 22 muertos y más de 140.000 desplazados. En el centro del conflicto se encuentra la integración sin resolver de las autoridades kurdas en la estructura del poder central del país. Ampliamos a continuación. Tras 5 días de enfrentamientos mortales en la segunda ciudad más grande de Siria, un acuerdo de alto el fuego ha llevado a las fuerzas democráticas sirias, lideradas por los kurdos, a retirarse de Alepo. Gracias a la mediación internacional para detener los ataques y las violaciones contra nuestro pueblo en Alepo, hemos llegado a un acuerdo que ha dado lugar a un alto el fuego y la evacuación segura de los mártires, los heridos, los civiles atrapados y los combatientes de los barrios de Ashrafie y Sheikh Maksud hacia el norte y el este de Siria. Debido a los intensos combates entre el ejército sirio y los combatientes kurdos de las FDS, los residentes atrapados se han visto obligados a huir de sus hogares y las mezquitas locales han abierto sus puertas para dar cobijo a los desplazados. Pregunté a mi familia por los combates. Me dijeron que no podían dormir debido a los bombardeos. La gente incluso disparaba desde sus tejados. Dejé a mis 3 hijos con mi vecina, pero ahora no puedo contactar con ella. Solo quiero encontrar a mis hijos, nada más. La violencia, que se concentró en los barrios de Sheikh Maksud y Ashrafie, estalló tras el fracaso de un acuerdo alcanzado en marzo con el objetivo de integrar las instituciones autónomas kurdas en el gobierno central. Desde la caída de Bashar al-Assad en diciembre de 2024, el gobierno de Ahmed al-Shara se ha comprometido a proteger a las minorías, pero sigue luchando contra las masacres de alawitas y la violencia contra los drusos. En Sudán, el primer ministro anunció que su gobierno volvería a operar desde Jartum, la capital nacional, y de la cual tuvo que salir en 2023 a causa de la guerra. Está desencadenada por la toma por parte de los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido. Desde entonces, el Poder Ejecutivo había sido trasladado a Puerto Sudán, en el este del país, convertido en una capital provisional. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, desde que el ejército recuperó Jartum en 2024, más de 1 millón de personas han regresado a la urbe. Donald Trump volvió a amenazar a Cuba. En su red social Truth Social, el presidente estadounidense instó a la isla a llegar a un acuerdo, según dijo, antes de que sea demasiado tarde. El republicano amenazó con cortar el suministro de petróleo y de dinero por parte de Venezuela. En respuesta, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel señaló a la Unión Americana de convertir todo en un negocio y afirmó que a Cuba nadie le dicta qué hacer. Cuba vivió durante muchos años gracias a las grandes cantidades de petróleo y dinero procedentes de Venezuela.
A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los 2 últimos dictadores venezolanos, pero ya no. La mayoría de esos cubanos han muerto en el ataque estadounidense de la semana pasada. No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. Nada. Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas. Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político. Vamos a Argentina, que continúa luchando contra los incendios forestales en la Patagonia, que ya dejan unas casi 12.000 hectáreas de bosque afectadas, según reportó el gobierno local. La cifra es el doble de lo informado ayer por las autoridades de la provincia de Chubut, que informaron que este sábado se lograron avances antes del mediodía, pero que la velocidad del viento activó algunos sectores. Otras provincias de la Patagonia, como Santa Cruz, Río Negro y Neuquén, también reportan incendios. Pero también, como recién, acá en el Pedregoso, foquitos de incendio que quedan secundarios, que se vuelven a reactivar con el cambio del viento, y bueno, y ya las brigadas están en lo más grande, en lo más grueso. La verdad que mucha organización espontánea de la gente, a pura voluntad, eso trae un poco de caos, pero la estamos remando porque el agujero es muy grande, digamos. El Estado hace demasiado poco, y esto es demasiado grande, así que habrá que hacerse cargo, gente, de esto, porque la gente está salvando la situación. La alfombra roja de los Globos de Oro se inaugura este domingo por la noche en Estados Unidos, lo que da inicio a la temporada de premios de Hollywood, con el esperado dominio de la película Una batalla tras otra, la epopeya del director Paul Thomas Anderson sobre los excesos extremistas de Estados Unidos. Pero hay muchas otras películas que llamaron la atención tanto del público como de la crítica. Estos son los grandes favoritos de la competición. Esta película es la gran favorita de los Globos de Oro, con 9 nominaciones. Entre ellas, las de Mejor Comedia y Mejor Director para Paul Thomas Anderson. Reflejo de las fracturas contemporáneas estadounidenses, esta tragicomedia cuenta con un divertido Leonardo DiCaprio como ex revolucionario envejecido. Se enfrentará a un notable Timothée Chalamet en la carrera por el premio a Mejor Actor. Este encarna a un jugador de ping-pong con una ambición insaciable en Martí Supremo. En cuanto a la competencia entre actrices, habrá que contar con Teyana Taylor en Una batalla tras otra y con Ariana Grande por su destacado papel en Wicked Parte 2, pero sobre todo con Jessie Buckley. La actriz irlandesa interpreta a la esposa de William Shakespeare tras la muerte de su hijo en la ficción Hamlet. Siempre estaba deseando venir a rodar las escenas. Es algo poco habitual. Es un privilegio absoluto poder contar una historia como esta. Se esperan también premios para Sinners de Ryan Coogler, que compite por el galardón a Mejor Película Dramática. La cinta narra el sufrimiento de las personas negras en el sur segregacionista de los años 30 en Estados Unidos. Se enfrentará a Valor Sentimental del noruego Joachim Trier y sus 8 nominaciones, una película sobre la dolorosa relación entre un padre cineasta ausente y sus 2 hijas. Sin embargo, el jurado de los Globos de Oro podría también ser sensible a Solo fue un accidente y al mensaje transmitido por su director, el iraní Jafar Panahi, opositor al gobierno chiita desde hace décadas, en un momento en que su país se ve sacudido por importantes manifestaciones en favor de la libertad. De esta manera despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar nuestra página web www.france24.com para seguir la actualización de nuestras noticias. Quédense con nosotros que en minutos regresamos con más información.